Buenos días alumnos, mi nombre es el profesor Luis Sacatoma y vamos a trabajar ahora el tema de geometría, aplicaciones de la congruencia. A ver chicos, tenemos varias aplicaciones como son el teorema de la bisectriz, teorema de la mediatriz, teorema de la base media y el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. A ver chicos, entonces empezamos con el primero, teorema de la bisectriz. A ver, si tenemos entonces acá una bisectriz, ¿no? Recordemos que una bisectriz es aquel rayo que parte a un ángulo. Mira, acá tenemos un ángulo y la bisectriz es esta, la que parte el ángulo en dos partes iguales o en dos ángulos iguales. ¿Ya está? Entonces, esta es la bisectriz. ¿Ya chicos? Esta es la bisectriz. Esta es la bisectriz. 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 Entonces, ¿cuál es la propiedad que se cumple en la bisectriz? La propiedad es la siguiente, que si tomamos un punto cualquiera de la bisectriz, vamos a empezar tomando un punto en esta ubicación, por ejemplo, de la bisectriz, y ahora de ese punto vamos a trazar distancias tanto al lado de arriba como al lado de abajo, o sea, a ambos lados. A ver, vamos a trazar distancias. Si trazamos la distancia aquí, recuerden que la distancia es siempre formando 90 grados. A ver, y aquí también trazamos la distancia. Una distancia es la que forma 90 grados, chicos. Entonces, ¿qué se cumple? Observen, ¿qué sucede? ¿No ven que el triangulito que se ha formado arriba es congruente al triangulito que se ha formado abajo? Es congruente. Miren que es 90, 90. Ángulo igual, ángulo igual. Y comparte este lado en común. O sea, se podría decir que es una reflexión, un reflejo nada más. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ¿qué se cumple? La distancia que hemos trazado para arriba es lo mismo que la distancia que hemos trazado para abajo. Ya es lo mismo. Ahora, si tomamos otro punto, por ejemplo acá, otro punto, y nuevamente hacemos o trazamos distancias, entonces nuevamente se hace un triángulo más grande y abajo también, entonces son iguales. ¿Listo chicos? Esa es la propiedad. A ver, hay que colocarle vértices. Aquí le vamos a colocar vértice O, aquí le vamos a colocar A, B, C, D, y aquí vamos a colocarle M y N. Todo lo que se cumple, miren, este es igual a este para empezar, o sea, que la distancia del punto M que pertenece a la bisectriz hacia un lado, o sea, AM es lo mismo que ese punto hacia abajo, o sea, MB, vale lo mismo. Para aquí, igual, ¿no? NC, la distancia NC es lo mismo que ND. Y recuerden que como son reflejos, entonces también sucede lo mismo, son iguales las líneas de los costados. O sea, OA es lo mismo que OB. OA, esto es lo mismo que OB.
también OC es lo mismo que OD, y también AC es lo mismo que BD, ¿no? O sea, todo es un reflejo, chicos. Listo. Entonces, si tenemos una bisectriz y de esa bisectriz tomamos un punto, trazamos a los lados, esos lados serán iguales. ¿Listo, chicos? Esa es la propiedad. A ver, está bonito todo, pero ¿cómo se aplica? En un ejemplo, ¿no? En un ejercicio. A ver, entonces aquí tenemos el ejemplo. A ver, entonces tenemos aquí una bisectriz. Entonces, cuando veamos una bisectriz, entonces ya como que nos da un indicio de que vamos a aplicar la propiedad, teorema de la bisectriz. A ver, chicos, entonces acá hay una bisectriz y elegimos un punto estratégico de esa bisectriz, ¿no? Aquí no hay mucho que pensar, el único punto que podemos tomar es este, ¿verdad? Ese punto. Entonces, fíjate que de ese punto hay una distancia para este lado que es 8, o sea, ya está trazada la distancia. Lo único que tú tendrías que completar es de ese mismo punto trazar hacia el otro lado. Eso es lo que vas a hacer. De este punto trazar hasta el otro lado. Está, completas ahí la distancia. ¿Listo? Entonces, por propiedad de la bisectriz, ¿qué se cumplía? ¿Qué se cumple, no? Que si esta distancia es 8, entonces aquí también tiene que ser la misma distancia, bueno, o sea, 8. Esto vale 8 entonces. Esto vale 8. Ya está. Listo. Ahí con eso ya aplicamos la propiedad de la bisectriz. Luego ya hay que complementar con otras cositas más, ¿no? Por ejemplo, acá, chicos, este triangulito, ¿no? Si se concentran en este triangulito, si se concentran en el triangulito, es un triángulo rectángulo notable, no está un poco escondido, no se ve, pero basta que tú veas dos lados, uno que funciona como 8, otro que funciona como 10, entonces el de aquí, ¿cuánto será? Bueno, puedes aplicar Pitágoras, ¿verdad? Aplicando Pitágoras te sale el delta. Pero bueno, como te decía, este triángulo es un notable, solamente está en reconocerlo. Si tú te fijas bien, esto es 4 por 2 y esto es 5 por 2. En otras palabras, esto es como 4K y esto es como 5K. Por lo tanto, es un notable en el cual a 4K se le opone 53. ¿Listo, chicos? 53. Listo, es 53. Ahora nos piden hallar X. ¿No? Nos piden hallar X. Entonces, ¿cómo hallamos X? Ahora nos concentramos en el triángulo grande. Ahora nos concentramos en el triángulo grande. Olvídate de la bisectriz, olvídate de este trazo. Concéntrate en el trazo, en el triángulo grande. También es un notable, ¿no? También es un notable de 37 a 53. ¿Ya? Acá está. Entonces, quiere decir que a 53 se le tiene que poner, entonces tiene que ser 4K. Y a 37, que se podría que sea esta parte, se le pone 3K. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo sería? Que 18, estoy sumando 10 más 8 es 3K. Es 3K. O sea que acá vale 18 entre 6, 18 entre 3, diré, es 6, ¿no? 6. Ya está. Entonces X le corresponde a 53, vale 4K. Entonces X es igual a 4K.
O sea que equivale 4 por 6. Así que equivale 24. Listo, chicos. Entonces, en este ejercicio aplicamos el teorema de la bisectriz, ¿ya? Y luego ya completamos, ¿no?, con el tema anterior. Listo, chicos. Vamos ahora con el teorema de la bisectriz. Teorema, disculpen, de la mediatriz. Mediatriz. Teorema de la mediatriz. A ver, entonces, como su nombre lo dice, todo empieza de una mediatriz. A ver, ¿qué cosa es una mediatriz? Tenemos un segmento AB, entonces la mediatriz es esta recta de acá. ¿Qué propiedades tiene la mediatriz? ¿Cómo sabes que esa recta es mediatriz? Primero, que esa mediatriz tiene que cortar al segmento en dos partes iguales. Esa es la primera condición. Y la otra condición es que lo tiene que hacer formando 90 grados. ¿Listo, chicos? Entonces, toda línea o toda recta, para que sea mediatriz, tiene que cortar en la mitad y perpendicularmente, o sea, formando 90 grados. Esto sería la recta mediatriz. ¿Listo? Esta es la recta mediatriz. Entonces, ¿qué se cumple? Ya, un parecido al de la bisectriz también. Si tomas un punto de la recta mediatriz, un punto cualquiera, y lo que tú vas a hacer es unir a los lados, a los extremos, mejor dicho, a los extremos. Entonces, unes al primer extremo y también unes al segundo extremo. Entonces, mira qué sucede. Claramente te das cuenta de que este triangulito es el mismo que este de acá. O sea, se forman triángulos congruentes, ¿no? Como un reflejo, y la mediatriz actúa como eje de simetría. Entonces se cumple que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la propiedad de la mediatriz. A ver, aquí le vamos a poner M. Entonces se cumple que AM es lo mismo que MB. En consecuencia de ello, mira, si te das cuenta, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, los ángulos también tendrán dos ángulos iguales, ¿no? Estos ángulos valdrán lo mismo, ¿no? En consecuencia de ello. Listo, chicos, así de simple se aplica el teorema de la mediatriz. A ver, vamos entonces con un ejemplo para aplicar esa propiedad. Entonces, miren, acá nos dan un gráfico y nos dan una mediatriz. Aquí está la mediatriz, aquí está la mediatriz. ¿Yo cómo me doy cuenta que es mediatriz? Porque está partiendo, esta línea, ¿no? Está partiendo en la mitad, porque son iguales, y está partiendo formando 90 grados, o sea, perpendicularmente. Entonces, tú vas a tomar un punto de esa mediatriz. Aquí no hay mucho que pensar nuevamente, ¿no? Este punto es el que tienes que tomar, no es el único que se está yendo para allá, ¿no? Este punto NA, este segmento NA, ¿no? Ya sería, han agarrado ese punto de la mediatriz y lo han unido en el extremo. Tú lo único que tendrías que hacer entonces es de ese punto trazar hacia el otro extremo. Hacia el otro extremo trazarías. Listo, trazas hacia el otro extremo. Entonces, por propiedad de la mediatriz, de este n hasta un extremo vendría a ser lo mismo que de este n hasta el otro extremo. Por lo tanto, quiere decir que AN vale lo mismo que NC.
Listo. Eso por propiedad de la matriz. Ahora mira, aquí te da un dato que AN dice que es igual a BC. Entonces, AN, que es esto, es lo mismo que BC. Como AN es rectangulito, entonces BC también será rectangulito. Listo. Entonces, habíamos dicho que se forma un triángulo isósceles siempre, ¿no? Entonces aquí también vale 40, ¿no? Como aquí, son iguales. Entonces aquí también será, como es 40, aquí también será 40. Ya, entonces aquí será, ya lo completamos con azul nada más. Este es 40. Listo. Y ahora, ¿cómo hallamos X? Mira, este 40 con este 40, si lo sumas, te da el ángulo de afuera, ¿sí? 40 más 40 es 80. ¿Dónde van los 80? Afuera, 80 aquí. 40 más 40, 80. Ahora, fíjate en ese triángulo, en el triángulo NBC. En el triángulo NBC es un triángulo que presenta dos lados iguales, ¿no? NBC, triángulo NBC. Triángulo NBC es isósceles. Isósceles. Es un triángulo isósceles, ya que presenta dos lados iguales. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que X le mira a rectángulo y acá 80 le mira a rectángulo. ¿Qué quiere decir entonces? Que esos dos ángulos deben ser iguales, son iguales. Entonces X vale 80 grados. Listo, chicos, de esa manera podemos aplicar el teorema de la mediatriz. A ver, vamos con el teorema de la base media. A ver, chicos, teorema de la base media. Entonces, todo empieza cuando tienes un triángulo y tú tienes en un lado, ubicas el punto medio, ¿ya? El punto M, por ejemplo, el punto medio, o sea, que por el que está en la mitad, y de ese punto trazas una paralela a la base. Este símbolo de acá significa que son paralelas, ¿ya? Paralelas, o sea, que nunca se van a cortar, ¿no? Eso lo hemos visto en recta paralela, ¿no? Esto de acá. Entonces, cuando tengas ahí un punto que parte en la mitad a un segmento y ese punto trazas paralela, entonces estamos hablando de que MN sería la base media del triángulo. Entonces AC se consideraría como la base mayor. MN sería la base media, no es como la base del triángulo del medio, de ahí el nombre, base media. Ya, ¿y cuál es la propiedad? ¿Qué se cumple? Al momento de tener punto medio y eso ser paralela, entonces los del otro lado también serán iguales. También serán iguales. O sea que BN es lo mismo que NC. Y otra propiedad bien importante también, chicos, es que como MN es la base media, ¿cuánto valdrá? MN valdrá la mitad ¿de quién? De la base mayor, o sea, de la C. Esto es la mitad del grado. Ya, de ahí el nombre base media. Listo, chicos. Esas dos propiedades nos van a ayudar cuando hacemos base media. Listo. Ahora
Vamos a ver un ejemplo aquí. A ver, chicos. Aquí tenemos un triángulo y tenemos aquí un lado donde hay un punto que está partiendo en la mitad. Y mira, si tú te pones a pensar, tiene un parecido a lo que es una mediatriz, ¿no? Un parecido. Pero ¿qué faltaría? Faltaría que este de aquí sea 90 grados. Tiene que ser estos 90 grados. Como no es 90 grados, no es. Entonces, no puedo aplicar mediatriz. Chicos, no es. Entonces, ¿cómo haré? Voy a aplicar el teorema de la base media. ¿Qué me dice el teorema de la base media? Que si yo tengo un punto que está partiendo en la mitad a un lado y ese punto trazas una paralela, ¿a quién? ¿A quién voy a trazar paralela? Mira, si tú te olvidas de esta línea por un momento, entonces aquí tienes un triángulo, trabajando en el triángulo grande. Entonces esta línea de aquí tiene que hacer una paralela a esta de acá. Es como que si fuera un triángulo, ¿no? Así, pero ya está echado, ya está de costado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es trazar una paralela. Nosotros vamos a formar la base media. Aquí ya está formada. Nosotros lo que vamos a hacer es formar. Entonces, para formar esa base media, lo que tenemos que hacer es hacer que esta línea, trazar una línea paralela a esta línea de carga, la mayor. Entonces, lo vamos a trazar de forma paralela. Voy a trazar una paralela. Listo, voy a trazar una paralela. Ya trazamos una paralela. ¿Para qué? Para formar la base media. Listo. Entonces, como son paralelas, esto también vale 90. Ya, esto también vale 90 grados. También vale 90. Ya, recuerden que son paralelas. Este 90 se traslada aquí, ¿no? 90, 90. Pero como todo tiene que sumar 180, yo también será 90, ¿no? 90, por paralelas. Listo, chicos. Luego, mira, dice que la base media es la mitad del grande. Entonces, igualito aquí, pues. Esta sería la base media y esta sería la base mayor. Fíjense que está echada nada más, ¿ya? Lo mismo, está echado. Entonces, si esto es 8, la base mayor es 8, entonces la base media va a entrar en la mitad. O sea, esto vale 4. Listo, chicos. Ya luego rematan con el tema anterior, que es triángulos, rectángulos notables. Listo, estamos en un notable de 45, ¿no? 45 y 45. Entonces aquí es 4 y aquí es 4 raíz de 2, ¿no? Eso lo sabemos por triángulo, rectángulo notable. 4 raíz de 2. Listo, chicos. Ya está. Vamos ahora con el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Chicos, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. A ver, primero, para empezar todo, tiene que ser un triángulo rectángulo. Debemos estar frente a un triángulo rectángulo para empezar. ¿Ya? Esa es la condición básica. Si no es rectángulo, ya por las puras vas a intentar hacer eso. ¿Ya? Tiene que ser un triángulo rectángulo para que tenga hipotenusa. Solamente los triángulos rectángulos tienen hipotenusa. Y lo que vas a hacer es, desde ese punto, desde el recto, desde ese vértice recto, vas a trazar una mediana, o sea, una línea que va a partir
en dos partes iguales al segmento, ¿no? Entonces, esta es una mediana. Relativa a la hipotenusa. Entonces, que se dirige, eso significa relativa, es que se dirige, que va hacia la hipotenusa. Listo, entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad es que si tienes un triángulo rectángulo y trazas una mediana, entonces se forman dos partes iguales. Entonces, la mediana será también lo mismo que las partes iguales. O sea que también vendrá collarcito. Esa es la propiedad. Solamente en el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces se cumple que bien la parte AM como la parte MC también será lo mismo que la parte BE. Listo, chicos. Así es simple, esa es la propiedad. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, tenemos eso. Y nos dan esos datos. Al menos una gráfica. Ya me decían todo mi enunciado, pero para hacerlo más rápido, más fácil, ya lo he graficado, chicos. ¿Ya? A ver, entonces tenemos un triángulo, disculpen, tenemos un cuadrilátero donde tiene dos ángulos rectos y me dicen que BD sobre AC es raíz de 3 medios, o sea, me presentan el dato como una proporción geométrica. Entonces me están hablando del BD y AC, o sea, son las diagonales, entonces hay que trazarlas, ¿no? Hay que trazar las diagonales para trabajar con esos datos. BD y AC. Listo, aquí. Listo. Entonces me dicen que BD es como raíz de 3 y AC es como 2. Entonces BD valdría raíz de 3K. BD valdría raíz de 3K. A ver, ¿cómo lo ponemos? Ahora aquí vamos a poner raíz de 3K. Y AC valdría como 2K. AC valdría como 2K. AC valdría como 2K. Entonces, aplicando la propiedad, el teorema de la mediana relativa de hipotenusa, entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una mediana. Vamos a trazar una mediana. Listo, chicos, vamos a trazar una mediana. Más o menos buscamos el punto medio por aquí, por aquí, por aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, trazar una mediana. Vamos a trazar una mediana. Listo. Y de paso aprovechamos aquí también ya de una vez trazar la mediana. Ya trazamos. Listo, doble, por arriba y por abajo. A ver, chicos, trazamos la mediana. Mediana. Trazar la mediana se parten dos lados iguales, ¿no? Por la propiedad anteriormente vista, esta mediana vendrá lo mismo que las dos partes iguales. O sea, también vale lo mismo aquí. Ahora, ¿te acuerdas que todo era 2K? Entonces quiere decir, como la parte de una mitad es K, ¿no? Para que haya 2K en total. Entonces esto también será igual acá. Ahora mira en el de abajo, es igualito, miren. Esto está todo como mediana. Entonces aquí también será acá. Listo, chicos. También será listo. ¿Ya está? Entonces, luego ya entra, ¿no?, una parte un poquito más complicada, chicos. Ahí ya hizo su trabajo el teorema de la... Está bien, chicos, vamos a avanzar con los ejercicios de geometría, aplicaciones de la congruencia. A ver, tenemos en el ejercicio número 3, nos dice que AM es igual a MB. Entonces, empezamos por ahí. AM, la medida de AM es lo
lo mismo que la medida de MB. Entonces, AM está aquí. Ponemos entonces un símbolo. Le vamos a poner collarcito. A ver, entonces aquí le ponemos collarcito AM y AMB también, porque vale lo mismo. Listo. Luego nos dice que MO es igual a OC. ¿Dónde está? A ver, aquí MO es igual a OC. Entonces también lo simbolizo, ¿no? Voy a ponerle un símbolo serruchito aquí. También aquí serruchito. Listo. Luego nos dan de información también que el segmento MN, ya con unas rayitas, significa segmento, chicos. MN es paralelo al segmento OA. Entonces, este segmento es MN, es paralelo al segmento OA. Entonces aquí simbolizamos que son paralelos con dos rayitas. ¿Qué más? Dice, nos piden MN. MN es nuestra incógnita. Este segmento, la medida de este segmento es el que tenemos que hallar. Si OA es igual a 21. Entonces, aquí OA es esto, vale 21. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo haremos esto? Miren, vamos a hacer uso de del teorema, la aplicación de congruencia de base media. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es el segmento AO lo vamos a prolongar. Vamos a dejar que continúe nada más, ya que continúe. Al segmento AO prolongamos aquí. Listo. Prolongamos. De esa manera nos concentramos en el triángulo MNC. MNC se ha formado o podemos aplicar el teorema de base media. A ver, hay que comprobar. Aquí tenemos dos segmentos que miden lo mismo. El punto O está dividiendo en dos partes iguales al segmento NC. ¿Y qué más? Estos de acá también tenían que ser iguales, ¿verdad? Aunque no me están diciendo que son iguales, yo como sé que sí es base media. Me están diciendo que MN es paralela a O. Entonces, si son paralelas y además aquí también vale lo mismo, ¿no? Tienen mismas longitudes. Entonces, con esas dos condiciones ya puedo asegurar que es base media. Por lo tanto, aquí también le pondré un símbolo que son lo mismo, ¿no? Aquí puedo poner, por ejemplo, bolita aquí y bolita aquí. Entonces aquí se cumple base media. Listo. Y cuando identificamos una base media, ¿en qué nos ayuda? Ya, la propiedad de base media es que la base mayor, que sería en este caso X, es el doble de la base media. En otras palabras, si esta es X, esto será la mitad. O sea, eso valdrá X medios. Listo, chicos. Y por último, nos concentramos en ese triángulo. Miren, en el triángulo A, B y este vértice de acá. A, B y este vértice de acá. Inclusive le vamos a poner a ver vértice P. ¿Ya? Entonces, nos concentramos en el triángulo ABP. Miren, ahí está el triángulo y MN estaría actuando como base media. ¿Por qué? Porque MN es paralela a AP y al mismo tiempo aquí son mitades. Entonces, condición necesaria para que sea, o condición suficiente, ¿no? Para decir que MN es
base media de AP. Listo, chicos, entonces ¿qué se cumple? Que la base mayor, en este caso AP, tiene que ser el doble de la base media, o sea, tiene que ser el doble de MN. Listo. O viceversa, ¿no? O MN tiene que ser la mitad de la base mayor, ¿no? Entonces AP vale 21 más X medios, todo esto. 21 más X medios. Es igual a 2MN, o sea, 2X. Listo, chicos. Aquí acabó la parte geométrica. Luego ya entramos a la parte algebraica. Aquí una estrategia para resolver eso puede ser a todos los términos de esa ecuación multiplicarlos por 2. De esa manera me libro de esta fracción, ¿no? Entonces, a todo por 2 será entonces 21 por 2 es 42 más a X medios al multiplicarlo por 2 será X, y ahora a 2X al multiplicarlo por 2 será 4X. Ahora sí, ya no hay fracciones. El X que está sumando pasa al otro lado con signo cambiado, o sea, restando. 3X quedaría. Listo, y por último el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda 42 entre 3, que sería 14. Listo, chicos, entonces MN o X vale 14. Muy bien, chicos, hemos aplicado el teorema de la base media 2 veces. Muy bien, chicos, nos salió la 3. Vamos con el ejercicio número 7 ahora. A ver, nos dan un gráfico y nos piden hallar HM en punto. Así que HM aquí está, esto es lo que nos están pidiendo. Listo, ¿qué nos dan de dato? Dice que AM es igual a MC. A ver, entonces AM está aquí, ¿no? Lo simbolizo con collar. AM es igual a MC. Listo. Y que AB es igual a 12. Entonces aquí ponemos que AB vale 12 y BC vale 18. Listo. Entonces, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué teorema? ¿Qué aplicación a la congruencia? Cuando observamos una bisectriz, eso ya te da un indicio claro de que vas a utilizar la propiedad de la bisectriz, ¿no? Entonces, para aplicar la propiedad de la bisectriz, lo que tenemos que hacer es formar aquí el triángulo. Y miren, aquí está incompleto. Está esta parte, pero todavía falta completar aquí. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a completar. Entonces, ahí completamos el triángulo. Entonces, prolongamos este lado. Y prolongamos este lado. Y aquí también prolongamos este lado. De manera que completamos el triángulo. Listo, entonces hemos completado aquí el triángulo. Mira, aquí es bisectriz y acá es 90. ¿Ya? Bisectriz 90. Entonces, el ángulo que está al costado de esta cajita, de este 90, también será 90. ¿No? Ya que todo tiene que dar 180, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, este triángulo, el triángulo HBC, es un reflejo simplemente del triángulo que está a su izquierda, ¿no? Valen lo mismo.
Entonces, quiere decir que BC es lo mismo que todo este segmento de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdrá esta parte? Valdrá 6. 12 más 6, 18. 18. Listo, ¿qué más? Como son reflejos, entonces quiere decir que estas dos también son iguales, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, aquí voy a poner, a ver, serruchito puede ser, serruchito aquí y serruchito aquí. Listo. Ahora lo que sigue es ver esta parte, darnos cuenta aquí, chicos. Si tenemos aquí un triángulo y de un lado tomamos el punto medio, o sea, H es la mitad de todo esto, porque son iguales. Y aquí también, de otro lado, tomamos un punto que está en el medio también, y al unirlos, ¿eso qué cosa es? Eso es base media. Ese es el teorema o la propiedad o la aplicación de la congruencia de base media. Base media. Entonces hemos identificado base media. Entonces aplicamos su propiedad. La propiedad es que esa base media vendría a ser la mitad de la base grande, ¿no? O sea que x vale la mitad de 6. Listo, chicos, entonces x valdría 3. Muy bien, nos salió la 7. También prolongando, chicos. A ver, vamos en la número 10. Vamos con la número 10. Nos pide calcular BP. BP sería la incógnita. Esto. BP, ¿cuánto valdrá? Si AQ es igual a 20, entonces dice que AQ es esto, de A hasta Q, de A hasta Q es 20. De A hasta Q es 20. Listo. Ya, entonces, ¿qué hacemos, chicos? Aquí identificamos una bisectriz. Entonces, nuevamente, ¿no? Como el problema anterior, nos da un indicio de que podemos aplicar la propiedad de la bisectriz. ¿Cómo es eso? Nos dice, en la propiedad de la bisectriz, nos dice que todo punto que corresponde a la bisectriz, en este caso sería el punto P. Este punto P equidista de los lados, o sea, tiene la misma distancia para un lado que para el otro. Entonces, como aquí tiene distancia X, aquí también va a tener distancia X. Pero ojo, esta distancia no, esta no es distancia. Hay que trazar la distancia. Esta no sería la distancia. Entonces hay que trazar la distancia. ¿Ya? Desde P hacia el lado AQ se podría decir, ¿no? A ver, entonces trazamos. ¿Cómo se traza una distancia, chicos? Es como trazar una altura. Trazamos la distancia de ese punto hacia el lado AQ. Para que sea distancia, exactamente distancia, tiene que cortar en 90. Si no corta en 90, no sería distancia. ¿Listo? Ahora sí, esta es la distancia desde P hasta AQ. Esta distancia vale lo mismo. Entonces aquí vale X. Listo. Listo. ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver si se dan cuenta. A ver, en la clase anterior habíamos visto una propiedad. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, le vamos a poner aquí, en el triángulo rectángulo APQ, en el triángulo rectángulo APQ, en el triángulo rectángulo APQ, que es un triángulo rectángulo notable aproximado, es notable aproximado, ¿ya? De 15 grados, y la parejita de 15 grados es 75 grados, ya que ellos dos suman 90 grados. Listo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo notable de 15, 75,
y tenemos la altura relativa a la hipotenusa y la hipotenusa también, ¿qué se cumple? ¿Recuerdan? La propiedad es que esa altura, o sea, en este caso, x, es por propiedad la cuarta parte ¿de quién? De la hipotenusa, o sea, de algo. ¿Listo, chicos? Ojo, nuevamente recalco, eso solamente funciona en el triángulo rectángulo notable de 15 y 75, nada más ahí. Entonces sería 20 entre 4, ¿no? 20 entre 4 y la respuesta final será 5. Listo, chicos, nos salió la número 10. Ahí sí fue un tracito nada más. Vamos con la número 11 ahora. A ver, nos dan un gráfico y de datos dice que AC es todo esto, AC vale el doble de lo que vale DB. Entonces, ¿cómo haríamos eso? A DB le vamos a colocar un valor, como no sabemos, le colocamos una letra A. ¿Listo? Entonces, AC valdrá el doble, 2 por lo que vale DB. O sea, dB vale A, entonces AC valdrá 2A. Todo esto vale 2A. Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? A ver, acá ya no hay bisectriz. Tampoco hay, al parecer, no hay base media, porque no tenemos mitades, nada de eso. A ver, vamos a utilizar esta propiedad, chicos. En el triángulo ABC, como tenemos un triángulo rectángulo, ¿qué pasa cuando yo le trazo la mediana relativa a la hipotenusa? Aquí le voy a trazar la mediana. A ver, le voy a trazar aquí la mediana. Para que ese segmento que vale 2A se divida en mitad, ¿no? O sea, que sea A y A para este lado. Listo, entonces trazamos mediana BM. Ya, esto sí hay que explicarlo, chicos. A ver, entonces trazamos, vamos a poner aquí, trazamos mediana BM. Trazamos mediana. Trazamos la mediana BM. Ya, como es mediana, no se olviden que tiene que partir a la mitad, ¿no? Listo. Ya, ¿y qué se cumple al trazar la mediana? Al yo trazar la mediana de un triángulo rectángulo, se cumple que BM, o sea, la mediana, también será igual a cada una de las partes, o sea, será igual a M, también será igual a MC. Eso quiere decir que aquí también vale bolita. Ah, ya, esto era 2A, ¿verdad? Entonces, esto es A, esto es A. Para que sea 2A, pues aquí también será A. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, luego ya el ángulo ya cae, el problema ya cae por su propio peso. Angulito simplemente, chicos. ¿Por qué? Aquí, si ustedes reconocen, hay un triángulo isósceles. ¿Ya? Hay un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a repasar. Vamos a poner que el triángulo BMC, el triángulo BMC es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, ya que tienen dos lados iguales, ¿no? Por eso es un triángulo isósceles. Ya está. Y si es un triángulo isósceles, quiere decir que tiene también dos lados, dos ángulos iguales, ¿no? Dos lados iguales y dos ángulos iguales. 20, 20. Listo. Ahora 20 aquí y 20 aquí, 20 más 20 te da 40. Esos 40 irían acá, afuera. 40.
¿Listo? Y por último, mira, fíjate en el triángulo ADBM. El triángulo DBM. DBM. Fíjate que también tiene dos lados iguales, por lo tanto también es isósceles. Isósceles. Y si tiene dos lados iguales, eso conlleva a decir que también tiene dos ángulos iguales. ¿Y quiénes son? A este segmento de B se le opone el ángulo 40. O sea, ese es el que debe repetirse. ¿Con quién? Con el otro que se le opone a BM, tiene la letra A, se le opone a X. O sea, justamente esos dos ángulos deben ser iguales. X es igual a 40 grados. X representa ángulo, por eso le coloco el grados al final. Listo, chicos, con eso terminamos. Practiquen bastante y suerte con sus ejercicios. En la relatividad de hipotenusa. Luego ya entra un tema un poquito más complicadito. A ver, chicos, ¿cómo sería? Vamos a extraer para que lo vean bien, porque ahí está muy pequeño. Vamos a extraer aquí, ¿ya? Vamos a extraer esta partecita, chicos. Este triángulo que está aquí, este chiquitito, lo vamos a extraer porque vamos a tener que hacer trazos todavía para que se den cuenta. Entonces, tenemos este triángulo, ya lo hemos extraído acá. Ese lado vale K, ese lado también vale K, y esto vale raíz de K. Listo, chicos. Entonces, teniendo eso, lo que nosotros vamos a hacer es trazar una altura. Esto ya va fuera del teorema de la base media, chicos. Es de esa parte. Ya, entonces, al trazar un 90, ¿qué va a pasar? Si tú tienes un triángulo isósceles y trazas una altura, entonces también estás creando dos triángulos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Ya que el raíz de 3K lo vas a partir en dos partes iguales. Raíz de 3K medios. Y aquí también será raíz de 3K medios. ¿Ya está? Lo vas a partir en mitad. Ya está. Y solamente te tienes que dar cuenta que este es un notable. Bien escondido, pero es un notable. El de 30, 60. ¿Por qué? Porque este raíz de 3K medios, este es lo mismo que decir el doble de K medios, el doble. ¿No? El doble de K medios es K, pues. Entonces, esto sería como K medios. En otras palabras, chicos, estamos reconociendo que es un notable de 30-60. A raíz de 3K medios se le opone, ¿qué vamos a poner? 60, ¿verdad? Aquí se le opone 60. Y recuerdo que es como un simétrico, entonces aquí también vale 60. Listo, chicos. Entonces lo que estamos demostrando en esta partecita es que el ángulo, todo este ángulo acá vale 120, ¿no? 60 más 60 es 120. O sea, este ángulo de acá, este ángulo de acá vale 120. ¿Listo, chicos? Y por último terminamos con un juego de ángulos. Mira, fíjate que acá te dan mejor dicho, hay un triángulo isósceles, es igual. Entonces aquí le vas a colocar alfa y aquí también podemos colocarle alfa. Y igual manera acá, ya no le vas a colocar la misma letra, otra letra ya, beta y beta. Listo, chicos. Entonces podemos aplicar la propiedad, ¿no?, de triángulos que hicimos, triángulos básicos, la propiedad del boomerang. Tenemos aquí un cuadrilátero, ya que tiene un ángulo cóncavo. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que si sumamos los ángulos te da igual al ángulo de la boquita, ¿ya? Por último, entonces decimos que alfa más
todo esto, ¿no? Alfa más beta más beta es igual al ángulo de la boquita, que hemos demostrado que es 60 más 60, ¿no? 120. Aquí tenemos alfa más alfa sería 2 alfa, más beta sería 2 beta. Es igual a 120. Y mira, podemos sacarle mitad aquí. Bueno, los tres mitad, le sacamos mitad. Entonces será alfa, aquí 2 beta a la mitad, sería beta nada más. Y el 120 a la mitad sería 60. Listo, chicos, entonces alfa más beta vale 60. Este ángulo BCD, este ángulo de acá, vale 60 grados. Muy bien, chicos, con esto ya podemos